Iglesia Cristiana, un regalo de Dios a las naciones, el Natán y el equipo de intercesión presenta Mi tiempo con Dios. Bendiciones, hermosa familia, bendigo sus vidas grandemente. Les doy la bienvenida a Mi tiempo con Dios. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy quiero que estemos atentos a esta palabra que Dios nos trae. Hoy tenemos un invitado muy especial de Venezuela, Valencia, nuestro hermano Delvis Pereira. Los dejo con él. Estemos atentos a esa palabra que Dios nos trae hoy. Bendiciones. Buenos días, tengan todos mis amados hermanos, amigos que puedan estar viendo este video con la intención de saludarles, de traerle una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de aliento, de fortaleza para sus vidas. Les habla su hermano en Cristo, Delvis Pereira, desde acá, desde Valencia, en Venezuela. Hoy les traigo una palabra de parte del Señor que quizás está necesitando, como todos estamos necesitando una palabra de Dios, que Dios nos hable. Se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, una lectura o una porción de la palabra muy predicada, muy enseñada, pero que Dios en esta hermosa mañana quiere recordárnoslas y quiere darnos una fortaleza por medio de ellas. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre, Señor bendito Dios, ayúdame en esta palabra, Señor bendito Dios, que se pueda enseñar y que pueda llegar a las vidas de todos los que están escuchando este video, los que puedan estar viendo este video, y sea de restauración para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué podemos ver acá, amados hermanos, amados amigos? ¿Qué podemos ver acá con el profeta Elías? Vemos que uno de los puntos que yo puedo observar allí es que le obedeció a la palabra de Dios, a la palabra que Dios había dado para él. Por eso, amados hermanos, yo le invito e insisto en esto, que hay que obedecerle a la palabra de Dios cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios habla a nuestro ser. Obedecerle, porque en la obediencia hay una bendición grande. Cuando usted y yo le somos obedientes a Dios, cuando usted y yo le somos obedientes a la palabra que Dios ha dado, viene una bendición grande para usted y para mí. Cosa contraria es si desobedecemos a nuestro Señor Jesucristo, si desobedecemos lo que Dios tiene y lo que Dios ha dado para nuestras vidas. Entonces vienen cosas peores, vienen cosas malas. Y podemos ver cómo el profeta obedeció la palabra. Dios le dice, le envía a que se esconda por un tiempo, porque vienen momentos duros en aquella ciudad, vienen momentos críticos en aquella ciudad, y Dios le iba a bendecir, como de hecho lo bendijo en aquel momento. Dice que se fuera al arroyo de Querit y allí se escondió. Entonces me llama poderosamente la atención que Elías le obedece a la palabra de Dios. Entonces es muy importante, amados hermanos, obedecer. Muchas veces nos cuesta mucho obedecer, y muchas veces nos cuesta más obedecerle a Dios. Si muchas veces somos desobedientes
a la palabra de alguien que podemos ver, muchas veces más desobedecemos a la palabra de Dios, que muchas veces podemos decir que no le estamos viendo. Pero usted y yo que conocemos del Evangelio, usted y yo que sabemos que Dios habla, obedezcámosles al Señor y vamos a obtener una gran bendición. Como este hombre, este profeta, él dice allí que aunque hubo sequía en aquella ciudad, aunque hubo sequía en aquel pueblo, dice que los cuervos lo alimentaban. Dice la Escritura que allí le enviaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que aunque Dios lo había enviado a un lugar lejano, a un lugar en el monte, podemos decir, a un lugar alejado de la ciudad, Dios allí aún así lo alimentaba, porque Dios había dado una palabra. Eso es lo importante de cuando usted y yo le obedecemos a Dios. Dios cumple lo que Él ha prometido. Dios cumple lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha hablado. Así que si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, si Dios te ha dicho que seas obediente porque viene una bendición grande para tu vida, créalo. Créalo, porque Dios no miente. Dios es un Dios verdadero, un Dios real. Entonces este profeta, este hombre, se fue allí a aquel arroyo y dice que los cuervos lo alimentaban. Que los cuervos lo alimentaban. Entonces, por más difícil que esté la situación, por más difícil que esté el problema, Dios te va a sustentar, Dios te va a alimentar. No le temas, no temas a la situación, no temas al momento que se esté viviendo. Allí podemos ver más adelante que dice que aunque Elías, podemos ver que aunque Elías estaba alimentado, aunque Elías estaba, las aves le traían el alimento, y dice allí que bebía del arroyo allí de donde él estaba cerca, dice que el arroyo se secó. Por momentos estaremos pensando, por momentos pensaremos, usted que quizás está pensando en estos momentos, que ya el arroyo se secó, que ya las cosas están muy difíciles, porque escuchamos muchas veces lo que se dice a nivel nacional, lo que se dice a nivel internacional, lo que voces llegan a nuestros oídos y nos confunden. Muchas veces creemos más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Entonces estamos pensando que ya el arroyo se secó. ¿Qué hacer cuando el arroyo se seca? ¿Qué hacer cuando en esta situación Elías, dice allí las Escrituras, que el arroyo se secó? Pero ¿qué hizo Elías? Elías siguió obediente, Elías siguió esperando que Dios le diera una palabra. El profeta siguió esperando en Dios. Por eso usted y yo, amados hermanos, que estamos viviendo situaciones un poco complejas, un poco difíciles, no nos desesperemos, esperemos en el Señor, esperemos en Dios y Dios va a dar la respuesta. Esperemos que Dios va a hablar a nuestras vidas y esperemos que Dios hable, que Dios escuchemos la voz del Señor y nos dejemos orientar por Dios. Muchas veces creemos a las noticias, creemos en lo que dicen los medios de comunicación, que por situaciones que puedan estar pasando y quizás sean reales, tal vez sean reales todas estas informaciones, pero ¿qué pasa? Que usted y yo que estamos en la presencia de Dios, usted y yo que estamos confiados en el Señor, debemos esperar en Dios. Usted y yo que le hemos creído, usted y yo que hemos creído en esa palabra poderosa, debemos creer y confiar cada día en el Señor. Debemos creer que el que nos llamó no nos va a desamparar, que a quien nosotros le trabajamos no nos va a abandonar. Elías, un profeta de Dios, y Elías confiaba en la palabra de Dios. O sea que Elías esperaba en Dios. No se movía simple y llanamente por emociones, no se movía simple y llanamente porque él quería moverse.
¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Elías? Elías, dice las Escrituras que Dios le habló. Vino palabra de Jehová. Más adelante, en el versículo 8 del mismo capítulo 17, dice que Elías, que Dios le habló a Elías para que fuera, porque ya había preparado, ya había hablado, ya había dado una orden a una mujer, a una viuda, para que lo sustentara. Entonces, aunque, amados hermanos, aunque el arroyo se seque, aunque la situación se torne difícil, aunque por momentos creamos que estamos solos, pues déjame decirte que no estamos solos. Que ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios poderoso en el cual usted y yo hemos creído, está con nosotros. Y está contigo, claro que sí. Y que Dios te va a dar la palabra, que Dios te va a sustentar. Así como Él alimentó a Elías allá en ese monte, y que por momentos el arroyo se secó, que por un tiempo el arroyo se secó y quizás Elías se desesperaría. No lo dice las Escrituras, pero quizás puedo, como ser humano, seguramente se desesperó, pero esperó en Dios. Y Dios le dio la orden que ya había preparado a una mujer que lo iba a alimentar, lo iba a sustentar. Entonces, lo que le creemos a Dios, lo que confiamos en el Señor, esperamos en el Señor, que Dios nos hable, porque Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar solos. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacer frente a nosotros? Nadie, nadie. Amados hermanos, que Dios nos bendiga grandemente. Esta pequeña reflexión, estas pequeñas palabras las quería dejar para que nos alimentemos de ellas y podamos entender que Dios muchas veces permite que el arroyo se seque para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Para aquellos que le creemos al Señor, veamos y testifiquemos más adelante del gran poder del Señor, del gran poder de Dios. Entonces, esa situación que estás viviendo, ese problema en el cual estás sumergido, si le crees a Dios, Dios te va a dar la solución. Dios te va a dar la respuesta y Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a llevar a otro nivel para que veas la gloria del Señor. Le habló su hermano en Cristo, Delvis Pereira, para que desde aquí, desde Venezuela, bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu finanza y darle esa palabra que Dios ha inquietado, que sea grabada para grandes vidas, grandes experiencias que puedan ser bendecidas y edificadas por medio de ellas. Que Dios nos bendiga. Padre, Señor, bendito Dios, gracias porque una vez más se ha predicado, se ha enseñado esta palabra, que es vida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, cada día más y bendice a todo aquel que pueda estar viendo este video. Bendícele grandemente, en vida, en salud, en prosperidad. Que Dios nos bendiga a todos.